Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y vamos a hablar del hijo pródigo, hermanos. Hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Si algo se asimila a que lo que hemos vivido, a lo que hemos pasado, de donde estamos, no es contra nadie, hermanos. Solo es Dios hablándonos a cada uno de nuestro corazón, porque quiere restaurar, porque quiere enderezar caminos, porque quiere hacer nuevas criaturas a todo aquel que no vivió conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya lo encontraron? Vamos a darle lectura, hermanos. Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido, el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este pasaje, esta parábola, hermanos, es una parábola que se asemeja mucho a nuestra vida pasada. Aquí habla un ejemplo terrenal para entender una verdad espiritual, hermano. Dios nos llena de grandes talentos, grandes dones y grandes maravillas en nuestra vida. ¿Y saben qué hacemos nosotros con eso que Dios nos da? Todo lo contrario a lo que a Dios le agrada. Y no sabemos lo hermoso y valioso de todo lo que tenemos. Yo a veces he escuchado testimonios de personas que le falta un brazo, que le falta un pie, que no mira, que no tiene ojos visibles, que está en cama y no se puede levantar, que están paralíticos, que son sordos y mudos. Y cómo anhelan, hermanos, poder estar bien para hacer algo bueno en su vida. Una ocasión le preguntaron a una persona: si te dieran $1.000.000 por tu ojo, ¿lo venderías? Dice: sí. Y si te dieran $10 millones de dólares, pero si solamente pudieran vivir este día, ¿lo darías? Y dice: no. Y dice: ¿te das cuenta cuánto vales? ¿Cuánto vale tu ojo? ¿Cuánto vales tú? ¿Y para qué estás usando lo que tú tienes, que Dios te ha dado? Recuerden, hermanos, nosotros no somos dueños de nosotros. Somos creación de Dios, todos. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer. El único dueño de nosotros es Dios. Entonces, nosotros no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Es Dios dándonos la libertad. ¿Sí? Eso que llamamos libre albedrío, para decidir que podamos hacer lo bueno o lo malo. Esa libertad Dios nos la da porque Dios no le gusta que nosotros amemos a Dios a la fuerza, como algo que tiene que ser obligatorio, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos de tal manera como Él, para adorarle, servirle y vivir eternamente felices. Y ese ha sido el propósito de nosotros siempre. Pero el pecado que llegó y entró al hombre ha sido la destrucción del propio hombre. Pero Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Por eso el Señor
Siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento, en cada instante de nuestro diario vivir. Y nos hace el llamado, y nos habla a través de su palabra, y nos habla a través de los ejemplos, y nos habla a través de la vida que vamos pasando. Pero muchas veces nosotros no sabemos aprovechar lo que Dios nos da. No sabemos utilizar todas esas cosas hermosas, maravillosas que Dios nos dio para servirle a nuestro Señor. Vamos al versículo 14, hermanos. 13. Dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cómo vivíamos en el mundo, hermano? Perdidamente, hermano. Solo basta, recuerda, ¿qué hiciste de tu vida? Los que somos más adultos, pues estamos más llenos de perdición, hermano. Nos sentimos, de modo, ciertamente así es. No lo podemos evitar, porque hicimos mucha más maldad, mucho más pecado. Dios nos dio vida, energía, vitalidad, nos dio inteligencia, sabiduría, nos dio ese sentimiento de amor que nadie tiene. No hay animal en la tierra que se asemeje al hombre. El hombre es único sobre toda la creación. No hay nada igual al hombre que Dios creó. Aunque uno diga que somos como el mono, es gente que ignora las cosas de Dios, porque nunca se ha asemejado al hombre, al mono, ni mucho menos. El hombre es un hombre, una persona racional, una persona que piensa, una persona que es inteligente. El animal no es así. Dios te dio todas las cualidades. Yo recuerdo esa alabanza que dice: la gloria del joven es su fuerza. Y cuando estamos jóvenes, ¿qué hacemos? Vicios, borracheras, lujuria, pornografía, sexo, drogadicción, desperdiciando todas esas cualidades, dones, talentos que Dios nos dio para ser hombres de bien. Ahí lo fuimos, estamos tirándolo, así como tirando maletas de dinero, así tirando ese valor maravilloso que Dios nos dio. Esa fue nuestra triste vida, desgraciadamente. Pero aún más, hermanos, cuando Dios nos dio un corazón, ¿saben para qué lo utilizamos? Para la envidia, para el egoísmo, para los celos, para la codicia, ¿sí? Para pensar mal de los demás, para decir groserías, para vituperar el nombre de Cristo, para pasar sobre quien fuera. No importa, yo quiero lograr lo que voy a lograr, y no importa a quien pisotee yo, no importa a quien humille con mi palabra, con mi boca, no importa que degrade a los demás con mi forma de ser, porque yo primero, luego yo y al último yo. Eso no me importa a los demás. Todo eso que Dios nos dio un corazón para usarlo para bien, todo lo hicimos para mal. Nos casamos y escogimos, la mayoría de veces mal.
Porque saben que pensamos que el amor solo eran deleites y deseos. Y el casamiento no es eso, hermanos, es algo mucho más allá. Pero el joven, ¿qué va a saber de esas cosas? El joven quiere deleitarse, disfrutar, tiene deseos y quiere complacer su deseo físico. Y la mujer igual, hermanos. Y vienen los hijos, hermanos. Y como no sabemos ser padres, educamos a nuestros hijos de la misma manera como nos educaron a nosotros nuestros padres. Y el hijo aprende de nosotros. Tú eres borracho, tu hijo aprende de ti. Tú eres fumador, tu hijo aprende de ti. Tu hijo es grosero, escuchó las palabras en tu casa. Te insulta tu hijo, no te maravilles, no te enojes, no lo escuchó de ti. ¿Cómo mi hijo es así? Vuelve a tu vida pasada. Acuérdate cómo eras. Acuérdate qué hiciste en tu vida. Cómo trataste a tus hijos. Cómo los dañaste, cómo los lastimaste. Cómo los ofendiste, cómo le dijiste no sirves para nada, no eres nadie, no sé para qué te tuve, eres un hijo o una hija inútil. ¿Se acuerdan? Todo eso fue veneno que salió de nuestra boca, pero venía de nuestro corazón. Dañamos mucho dañamos a muchas personas y a nuestros propios hijos. Todo eso hermoso, maravilloso que Dios nos dio, lo utilizamos para hacer el mal en forma extrema, hermanos, porque no nos frenó nada. Nos dimos libertad sin medida. No había quien nos frenara. Y lo poco o mucho que entendíamos como bueno y malo fue casi nada para frenarnos. Eso mismo que hizo este joven, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y entonces viene la queja en nuestra vida. ¿Por qué me fue así? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué mis hijos se fueron a los vicios? ¿Por qué no puedo encontrar la paz en mi vida? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas necesidades? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué estoy tan amargado, tan amargada? ¿Por qué tanto dolor contra los demás? ¿Por qué tanto resentimiento? Mira cómo estoy, acabado, acabada, lleno de enfermedades. ¿A dónde he terminado? Así como el hijo pródigo dijo: cuando dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Pero no me quiero brincar eso, hermanos. Dice la palabra en el libro, versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Cuando ya estamos en grande necesidad, cuando ya nos falta, ya estamos enfermos, desgastados, cuando no hicimos nada de nuestra vida, toda la despilfarramos, hicimos mal, ¿sí? Entonces, buscamos migajas.
migajas en la vida, lo malo de esta vida. Así nos pasa, hermanos. Y no es que señalemos a alguien sobresaliendo. ¿Cómo vas? Ahí vamos. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿No estás enfermado? Sí, un poco, 2, 3 cosas. Así vamos. Nuestra vida significa eso. Bueno, que en su loca carrera de vivir y en su loca carrera de querer triunfar en la vida y creyendo que todo nos va a ir muy bien, porque así es el joven, recapacitamos de por qué nuestra vida fue así y cuánto tiempo hemos perdido. Y viene la ayuda de Dios, hermanos. ¿Por qué? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Padre, lo he entendido, Señor. Te he fallado, Padre. He desperdiciado mi vida. La usé todo para mal. Porque de esa manera vamos a poder ir al Señor delante de Dios y reconocerle, decirle: Señor, solo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo, nadie más. Reconozco lo que he sido, reconozco mi maldad y vengo a declararte toda mi maldad en este momento delante de tu presencia. Así como dice el hijo pródigo. Padre, no, ¿verdad? Dice que el padre corrió a recibir a su hijo. Cuán grande es el amor de Dios, que a pesar de ser lo que somos, el enemigo, Satanás, nos odia a muerte, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama tanto. Y entonces dice: recibirlos, de poder acogerlos, así como este padre se echó sobre su cuello y le besó. Obrando el Espíritu Santo en tu vida en ese momento, cuando Dios ya te recibió y te abrazó y te está poniendo vestido nuevo, ¿sí? Anillo en tu mano y calzado en tus pies, te está dando, porque el Espíritu de Dios va a estar en tu vida y la palabra de Dios ya no te va a hacer falta. Así vas a estar alimentado y lleno siempre. No pierdan, ahí en 24. Vamos a regresar ahí mismo en ese capítulo. Lean, vamos a leer, digo, el versículo 10, en ese mismo capítulo. Porque estos dos, en el versículo 7, volvemos a leer, hermanos, dice: os digo, en el 7, os digo que sí, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por disensiones, en herejías, en brujerías, en lujuria, en codicias, en mentiras, en hacer el mal, en desobedecer los 10 mandamientos. Solamente Dios no las puede dar. No hay más. ¿Quieres que todo cambie? Ríndete a Dios. Recapacita, vuelve en ti, que aún todavía le persiguen de su pasado. Puede ir nuevamente a rogarle al Señor y a pedirle perdón, para que todo eso que sea, algo no ha sido erradicado, quitado. Entonces,
Entre más nosotros estemos seguros de que estamos cantarles una alabanza, hermanos. Si en tu corazón está sensible, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, renuévame,